¿Qué pasaría si te dijera que muchas de las cosas que consideras buenas no nacieron de la verdad, ni de la razón, ni siquiera de la compasión? ¿Qué pasaría si el bien y el mal no fueran principios universales, sino inventos humanos? Piensa en esto. Cuando escuchas palabras como humildad, sacrificio, obediencia, resignación o perdón, probablemente las asocias con algo positivo. Te enseñaron que esas virtudes hacen mejor a una persona. Te enseñaron que controlar tus impulsos es bueno, que pensar primero en los demás es bueno, que sufrir en silencio puede ser noble, que desear demasiado es peligroso. Pero, ¿quién decidió todo eso? ¿Quién escribió esas reglas? ¿Y por qué las aceptamos sin cuestionarlas? Friedrich Nietzsche se hizo una pregunta que muy pocas personas se atreven a formular. No preguntó qué es el bien, no preguntó qué es el mal, preguntó algo mucho más incómodo. ¿De dónde vienen nuestras ideas sobre el bien y el mal? Porque antes de decidir si algo es verdadero, primero debemos descubrir quién lo creó. Y lo que Nietzsche encontró fue tan perturbador que sigue generando debates más de un siglo después. Según él, gran parte de la moral que domina Occidente no nació de la fortaleza, nació del resentimiento, no nació de la libertad, nació de la impotencia, no nació para elevar al ser humano, nació para domesticarlo. Y si Nietzsche tenía razón, entonces una pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuántas de tus convicciones son realmente tuyas? ¿Y cuántas fueron heredadas de personas que vivieron, pensaron y sufrieron mucho antes que tú? Quédate hasta el final porque vamos a explorar una de las obras más provocadoras de toda la filosofía. Una obra que no intenta decirte cómo debes vivir. Intenta mostrarte quién pudo haber decidido eso por ti. Y si te gustan los contenidos que cuestionan las ideas que casi todo el mundo da por ciertas, suscríbete ahora y acompáñame en este recorrido. Porque después de este video, es posible que nunca vuelvas a mirar la moral de la misma manera. En este video vamos a adentrarnos en una de las obras más polémicas y revolucionarias de Friedrich Nietzsche, la genealogía de la moral. No vamos a hablar de la moral como normalmente se enseña, como si fuera un conjunto de verdades, eternas caídas del cielo o descubiertas por la razón. Vamos a investigar su origen, su historia y los intereses que pudieron esconderse detrás de ella. Veremos por qué Nietzsche distingue entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. Analizaremos cómo el resentimiento pudo transformar los valores de toda una civilización. Descubriremos por qué la culpa se convirtió en una de las fuerzas psicológicas más poderosas de la historia humana y cuál fue el papel de la religión en ese proceso según el filósofo alemán. También exploraremos algo que sigue siendo profundamente actual, porque Nietzsche no estaba hablando solamente de la Europa de su tiempo. Muchas de sus críticas parecen describir fenómenos que seguimos viendo hoy en las redes sociales, en la política, en la cultura y hasta en nuestras relaciones personales. A lo largo de este recorrido no se trata de aceptar todo lo que Nietzsche dijo. Se trata de hacer algo más importante, aprender a cuestionar aquello que siempre hemos dado por sentado. Porque una de las ideas centrales de este libro es que los valores que gobiernan tu vida pueden tener una historia muy diferente a la que imaginas. Y si esa historia es cierta, entonces la pregunta ya no es qué es bueno o qué es malo. La pregunta es quién decidió eso. Si este tipo de contenido te ayuda a pensar con más profundidad y menos conformismo, deja tu like y comparte este video. Eso permite que estas ideas lleguen a más personas que también están dispuestas a cuestionar lo establecido. Comencemos por la pregunta que dio origen a toda esta investigación filosófica. ¿De dónde vienen realmente nuestras ideas sobre el bien y el mal? La pregunta que cambió la moral. Durante siglos, la mayoría de los filósofos discutieron qué era el bien y qué era el mal. Daban por sentado que esos conceptos existían y trataban de definirlos con mayor precisión. Nietzsche decidió hacer algo completamente diferente. En lugar de preguntar qué significan esas palabras, preguntó de dónde vienen. Parece una diferencia pequeña, pero cambia todo. Imagina que alguien te entrega un mapa y
Te dice que ese es el camino correcto para vivir. La mayoría de las personas analizarían el mapa, verían sus rutas, sus reglas y sus indicaciones. Nietzsche, en cambio, preguntaría quién dibujó ese mapa, porque quien crea las reglas también influye en el resultado. Según Nietzsche, la moral no apareció mágicamente, no cayó del cielo, no fue descubierta como una ley de la naturaleza. Fue creada por seres humanos concretos, en circunstancias concretas y por razones concretas. Por eso llamó a su investigación una genealogía. Del mismo modo que una genealogía familiar busca los antepasados de una persona, Nietzsche buscó los antepasados de nuestras ideas morales, y lo que encontró fue sorprendente. Descubrió que palabras como bueno, malo, virtud o pecado no siempre significaron lo mismo. De hecho, en distintas épocas de la historia tuvieron significados radicalmente diferentes. Esto significa que muchas de las cosas que hoy consideramos evidentes podrían ser simplemente costumbres heredadas. Un ejemplo cotidiano puede ayudar a entenderlo. Piensa en el dinero. Hoy un billete tiene valor porque todos aceptamos que lo tiene. Pero ese valor no está dentro del papel. Existe porque millones de personas creen en él. Con la moral ocurre algo parecido. Muchas reglas parecen naturales porque crecimos rodeados de ellas. Las escuchamos en casa, en la escuela, en la religión, en la televisión y ahora en las redes sociales. Llega un momento en que dejamos de preguntarnos por qué existen. Simplemente las aceptamos. Nietzsche veía en eso un problema enorme, porque una sociedad que deja de cuestionar el origen de sus valores corre el riesgo de obedecer ideas que ya nadie comprende. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si los valores tienen una historia, entonces también pueden tener intereses ocultos. Tal vez aquello que hoy llamamos bueno no nació porque fuera verdadero. Tal vez nació porque benefició a determinados grupos. Esa sospecha es el punto de partida de toda la genealogía de la moral. Y para entenderla, primero debemos conocer a quienes, según Nietzsche, crearon los primeros valores de la historia. De eso hablaremos en el próximo capítulo. La moral de los señores. Para comprender la tesis de Nietzsche, debemos viajar mentalmente a un mundo muy diferente al nuestro. Un mundo donde las palabras bueno y malo no significaban lo que significan hoy. Según Nietzsche, las primeras aristocracias, los guerreros, los nobles y las castas dominantes de la antigüedad no llamaban bueno a quien era humilde, obediente o sacrificado. Llamaban bueno a quien era fuerte. Bueno era el noble. Bueno era el valiente. Bueno era quien tenía poder sobre sí mismo y sobre las circunstancias. Bueno era quien podía actuar, crear, conquistar y asumir riesgos. Lo contrario de bueno no era malvado. Era simplemente vulgar, común o débil. Esto es importante porque rompe completamente con nuestra forma moderna de pensar. Para aquellos grupos dominantes, la moral nacía de una afirmación de la vida. Primero se admiraban a sí mismos y después definían sus valores. No necesitaban odiar a nadie para sentirse superiores. Simplemente celebraban aquello que consideraban admirable: la fuerza, la disciplina, la excelencia, la grandeza, la capacidad de superar obstáculos. Nietzsche veía en esta moral una energía creadora, no porque fuera perfecta, sino porque surgía de personas que se sentían capaces de actuar sobre el mundo en lugar de reaccionar constantemente contra él. Un ejemplo cotidiano puede ayudarnos a entender la idea. Piensa en alguien que decide mejorar físicamente. Comienza a entrenar, mejora su alimentación, desarrolla disciplina y construye una mejor versión de sí mismo. Su atención está puesta en crecer. No necesita pasar el día criticando a quienes no entrenan. Su energía está enfocada en su propio desarrollo. Eso es lo que Nietzsche llamaría una actitud afirmativa. La mirada está puesta en lo que uno puede construir. Sin embargo, esta forma de entender la moral no iba a permanecer intacta, porque mientras unos tenían poder, otros vivían sometidos. Mientras unos podían actuar libremente, otros acumulaban frustración. Mientras unos celebraban su fuerza, otros experimentaban impotencia. Y aquí aparece una de las ideas más explosivas de toda la obra. Nietzsche sostiene que los grupos dominados encontraron una manera de derrotar a sus dominadores, sin usar espadas ni ejércitos.
Lo hicieron cambiando el significado de las palabras. Lo que antes era admirado comenzó a ser condenado, y lo que antes era considerado debilidad comenzó a ser presentado como virtud. Esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una revolución psicológica que terminó modificando la moral de gran parte de Occidente. Y el motor de esa revolución fue una emoción tan humana como peligrosa: el resentimiento. De eso hablaremos en el próximo capítulo. La moral de los esclavos. Si la moral de los señores nacía de la fuerza y de la afirmación de la vida, la moral de los esclavos surgió en circunstancias completamente distintas. Nació entre personas que no tenían poder, personas que no podían imponerse físicamente a quienes los dominaban, personas que acumulaban frustración, impotencia y rabia. Aquí aparece una de las ideas más polémicas de Nietzsche. Según él, cuando alguien no puede derrotar a su enemigo en el mundo real, puede intentar derrotarlo en el mundo de los valores. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los grupos sometidos no podían convertirse de repente en más fuertes que sus dominadores. No podían vencerlos en el campo de batalla. No podían arrebatarles fácilmente el poder, pero sí podían cambiar las reglas del juego. Podían redefinir qué significaba ser bueno. Así comenzó una inversión moral que transformó la historia occidental. Lo que antes era admirado empezó a ser visto con sospecha. La fuerza se convirtió en brutalidad. El orgullo se convirtió en arrogancia. La ambición se convirtió en pecado. La capacidad de imponerse pasó a verse como algo moralmente cuestionable. Al mismo tiempo, características asociadas con los débiles comenzaron a elevarse al rango de virtudes: la humildad, la obediencia, la resignación, la paciencia, el sufrimiento soportado en silencio, la compasión. Nada de esto significa que Nietzsche despreciara automáticamente esas cualidades. Lo que le interesaba era entender cómo llegaron a ocupar el centro de la moral. Porque para él no surgieron simplemente porque fueran verdaderas o universales. Surgieron en medio de una lucha histórica por el poder. Un ejemplo cotidiano puede ilustrarlo. Imagina a dos empleados en una empresa. Uno dedica años a mejorar sus habilidades, asume responsabilidades y consigue ascensos. Otro no hace ese esfuerzo, pero en lugar de preguntarse qué podría mejorar, comienza a convencerse de que el éxito es algo malo. Dice que los ambiciosos son egoístas, que quienes destacan son arrogantes, que querer progresar es una muestra de superficialidad. De repente fracasar deja de ser un problema. Ahora se convierte en una especie de superioridad moral. Nietzsche veía este mecanismo en muchas dimensiones de la vida humana. No porque ocurra siempre, sino porque ocurre con más frecuencia de lo que nos gusta admitir. Y aquí aparece el elemento más importante de toda esta transformación. La moral de los esclavos no nace primero de una afirmación de sí misma. Nace de una reacción contra aquello que envidia o no puede alcanzar. Por eso Nietzsche decía que esta moral tiene una raíz profundamente reactiva. No crea valores desde la abundancia, los crea desde la oposición. Pero para entender cómo fue posible una transformación tan profunda, debemos analizar la emoción psicológica que alimentó todo este proceso. Una emoción silenciosa que puede permanecer años escondida dentro de una persona. El resentimiento. De eso hablaremos en el próximo capítulo. La revuelta del resentimiento. Para Nietzsche, el resentimiento es una de las fuerzas psicológicas más poderosas de la historia humana y también una de las más peligrosas, porque no actúa de forma abierta. No suele presentarse como odio. No suele decir, envidio a esa persona. No suele reconocer lo que realmente siente. Se disfraza, se esconde, se vuelve moral. Imagina a alguien que desea algo profundamente, pero no puede conseguirlo. Puede aceptar sus limitaciones y trabajar para superarlas. O puede elegir otro camino, convencerse de que aquello que no puede obtener, en realidad no tiene valor. Ese es el mecanismo que Nietzsche intenta describir. Cuando una persona carece de fuerza para actuar, puede utilizar los valores para invertir la situación psicológicamente. Ya no dice,
no puedo alcanzar eso. Ahora dice, eso es malo. De esta manera protege su autoestima. El problema es que cuando este mecanismo se vuelve colectivo, deja de ser un asunto individual y comienza a transformar culturas enteras. Según Nietzsche, eso fue exactamente lo que ocurrió con la moral de los esclavos. Los grupos sometidos desarrollaron una forma de venganza que no utilizaba armas, utilizaba juicios morales. Lo admirable pasó a ser condenado. Lo poderoso pasó a ser sospechoso. Lo exitoso comenzó a verse como algo moralmente cuestionable. Y quienes sufrían su impotencia encontraron una nueva fuente de dignidad: la superioridad moral. Un ejemplo cotidiano puede ayudar a visualizar esta idea. Piensa en las redes sociales. Muchas críticas son legítimas y necesarias, pero también existe un fenómeno curioso. A veces una persona destaca, crea algo valioso o consigue resultados extraordinarios, y de inmediato aparecen quienes intentan reducir su logro. No analizan el trabajo realizado. No estudian el esfuerzo detrás del resultado. Simplemente buscan defectos para invalidarlo. No siempre es crítica racional. En ocasiones es resentimiento disfrazado de virtud. Nietzsche creía que este mecanismo está mucho más presente en la vida humana de lo que solemos admitir. Por eso insistía en que debemos desconfiar de ciertas posturas morales aparentemente nobles. No porque sean necesariamente falsas, sino porque pueden ocultar emociones que nadie quiere reconocer. Y aquí llegamos a una consecuencia decisiva. Cuando el resentimiento logra imponerse durante generaciones, no solo cambia la forma en que vemos a los demás, también cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Lo que antes era considerado una limitación comienza a celebrarse como virtud. Lo que antes se percibía como debilidad comienza a recibir admiración moral. Y así nace uno de los cambios más profundos en toda la historia de Occidente: la transformación de la debilidad en virtud. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Cuando la debilidad se convirtió en virtud. Según Nietzsche, la gran victoria de la moral de los esclavos no consistió en derrotar físicamente a los fuertes. Consistió en cambiar el significado de lo que la sociedad consideraba admirable. Ese fue el verdadero triunfo. Porque cuando logras cambiar los valores de una cultura, ya no necesitas controlar a las personas por la fuerza. Ellas mismas comienzan a juzgarse utilizando las nuevas reglas. Durante siglos, muchas características asociadas al poder, la confianza y la afirmación personal comenzaron a verse con sospecha. El orgullo pasó a ser un defecto. La ambición se convirtió en algo moralmente dudoso. El deseo de destacar empezó a confundirse con arrogancia. Mientras tanto, otras cualidades adquirieron un prestigio cada vez mayor: la humildad, la obediencia, la resignación, la capacidad de soportar el sufrimiento, la renuncia a los propios deseos. Nietzsche no decía que estas características fueran necesariamente malas. Lo que cuestionaba era el motivo por el cual fueron elevadas a la categoría de ideales universales. Porque una cosa es elegir libremente la humildad, y otra muy diferente es convertir la falta de poder en una virtud, obligatoria para todos. Aquí aparece una observación psicológica muy interesante. Cuando una persona tiene la capacidad de actuar, pero decide contenerse por convicción, existe una elección. Pero cuando alguien no tiene la capacidad de actuar, y luego afirma que no quería hacerlo de todas formas, estamos ante algo completamente distinto. Un ejemplo cotidiano puede aclararlo. Imagina a alguien que nunca se atreve a iniciar un negocio, cambiar de carrera o perseguir un proyecto importante. En lugar de reconocer sus miedos, empieza a repetir que quienes toman riesgos son irresponsables, que quienes buscan crecer son egoístas, que quienes intentan destacar tienen exceso de ego. Poco a poco convierte su propia inmovilidad en una supuesta superioridad moral. No necesita cambiar. Ahora cree que ya está en el lado correcto de la historia. Nietzsche veía este mecanismo funcionando a gran escala en la cultura occidental. Y aquí es donde su crítica se vuelve más incómoda. Porque el problema ya no es únicamente cómo juzgamos a los demás. El problema es cómo aprendemos a juzgarnos a nosotros mismos. Cuando ciertos impulsos naturales comienzan a ser vistos como algo vergonzoso, el conflicto deja de estar afuera. Empieza dentro de la persona.
la agresividad, la ambición, el deseo de poder, la búsqueda de reconocimiento y muchos otros impulsos humanos dejan de expresarse libremente, son reprimidos. Y cuando esa energía ya no puede dirigirse hacia el exterior, encuentra otro camino. Se vuelve contra quien la siente. Ahí es donde nace uno de los conceptos más importantes de toda, la genealogía de la moral. La mala conciencia, la guerra interior del ser humano contra sí mismo. De eso hablaremos en el próximo capítulo. El nacimiento de la culpa. Para Nietzsche, uno de los acontecimientos más importantes de la historia humana no fue una guerra, una revolución o la caída de un imperio. Fue algo mucho más silencioso. El momento en que el ser humano comenzó a dirigir su agresividad contra sí mismo. Durante miles de años, nuestros antepasados vivieron en entornos donde muchos impulsos podían expresarse directamente. La lucha, la competencia, la defensa del territorio y la búsqueda de poder formaban parte de la vida cotidiana. Pero a medida que las sociedades se volvieron más organizadas, esos impulsos empezaron a ser restringidos. La civilización exigía control, exigía obediencia, exigía disciplina. Y eso tenía ventajas evidentes. Permitía convivir con millones de personas sin vivir en un conflicto permanente. Sin embargo, Nietzsche observó que esa transformación tenía un costo psicológico. La energía que antes se dirigía hacia el exterior no desapareció, simplemente cambió de dirección. Comenzó a apuntar hacia adentro. Así nació lo que él llamó la mala conciencia. La persona ya no lucha solamente contra el mundo, empieza a luchar contra sí misma. Se convierte simultáneamente en juez, acusado y verdugo. Un ejemplo cotidiano puede ayudar a entenderlo. Piensa en alguien que comete un error relativamente pequeño. Tal vez dijo algo inapropiado, tomó una mala decisión o falló en una responsabilidad. Corrige el error y aprende de él. Hasta ahí todo parece normal, pero a veces ocurre algo más. La mente sigue castigándolo durante semanas, meses o incluso años. La persona revive constantemente lo sucedido. Se acusa, se condena, se convierte en su peor enemigo. Nietzsche veía en este fenómeno algo mucho más profundo que un simple remordimiento. Veía una estructura psicológica construida durante siglos, una tendencia a convertir la propia existencia en un tribunal permanente. Y aquí aparece una de sus ideas más provocadoras. La culpa no surgió originalmente como una cuestión moral. Su origen estaba relacionado con las deudas. En muchas sociedades antiguas, deber algo significaba literalmente tener una obligación pendiente con otra persona. Si no cumplías, existía un castigo. Con el tiempo, según Nietzsche, esa lógica se trasladó al terreno psicológico y espiritual. La deuda dejó de ser solamente económica. Comenzó a convertirse en moral. La persona ya no debía dinero. Ahora sentía que debía algo a la sociedad, a la tradición, a los antepasados o incluso a Dios. Y cuanto mayor era esa deuda imaginaria, mayor podía ser el sentimiento de culpa. Pero esta idea nos lleva a una pregunta todavía más inquietante. ¿Por qué tantas personas sienten culpa incluso cuando no han hecho nada objetivamente malo? ¿De dónde surge esa sensación permanente de estar en falta? De eso hablaremos en el próximo capítulo. ¿Por qué nos sentimos culpables? Si la culpa nació de la idea de deuda, entonces debemos hacernos una pregunta incómoda. ¿Quién es el acreedor? ¿A quién le debemos tanto? Porque muchas personas viven como si estuvieran permanentemente en falta. Sienten culpa por descansar, culpa por disfrutar, culpa por ganar dinero, culpa por decir que no, culpa por pensar diferente, culpa incluso por deseos que jamás han convertido en acciones. Nietzsche observó este fenómeno y llegó a una conclusión radical. La culpa moderna muchas veces no proviene de daños reales causados a otras personas, proviene de ideales imposibles de alcanzar. Cuanto más perfecto es el ideal, más fácil es sentirse insuficiente. Si te exigen ser completamente puro, siempre fallarás. Si te exigen ser completamente generoso, siempre quedarás corto. Si te exigen eliminar todo egoísmo, toda agresividad y todo deseo de reconocimiento,
vivirás sintiéndote culpable por ser humano. Aquí aparece una paradoja fascinante. La moral promete aliviar el sufrimiento humano, pero en ocasiones termina creando nuevas formas de sufrimiento, porque transforma características naturales de nuestra especie en fuentes constantes de vergüenza. Nietzsche no estaba diciendo que debamos actuar sin límites ni responsabilidad. Lo que cuestionaba era la tendencia a convertir la existencia humana en una batalla imposible contra nuestra propia naturaleza. Un ejemplo cotidiano puede hacerlo más claro. Piensa en una persona que trabaja duro para mejorar su situación económica. Consigue un ascenso, gana más dinero y mejora su calidad de vida. En lugar de sentirse satisfecha, comienza a experimentar culpa. Algunos la consideran ambiciosa. Otros creen que cambió. Otros sugieren que pensar en prosperar es algo egoísta. Poco a poco empieza a justificar sus logros, como si necesitara pedir permiso para crecer. Lo curioso es que nadie la obligó directamente. Las reglas ya viven dentro de ella. Ese es precisamente el poder de la culpa. No necesita policías, no necesita cárceles, no necesita vigilancia constante. La persona termina vigilándose a sí misma, y mientras más interiorizada está esa vigilancia, más eficaz resulta. Por eso Nietzsche consideraba la culpa una de las herramientas psicológicas más poderosas de la historia. Una herramienta capaz de gobernar conductas, deseos e incluso pensamientos. Pero esta historia aún no está completa. Porque si la culpa llegó a convertirse en una fuerza tan influyente, alguien tuvo que darle forma, organizarla y convertirla en una institución cultural duradera. Aquí entra en escena uno de los temas más polémicos de toda la genealogía de la moral: la relación entre la culpa y la religión. De eso hablaremos en el próximo capítulo. El papel de la religión. Llegamos a uno de los puntos más controvertidos de toda la genealogía de la moral, y también a una de las críticas más conocidas de Nietzsche. Según él, la religión, especialmente el cristianismo de su época, no creó la culpa desde cero, pero sí la convirtió en una de las fuerzas más influyentes de la civilización occidental. Recordemos lo que vimos en el capítulo anterior. La culpa surgió cuando la idea de deuda dejó de ser solamente económica y comenzó a transformarse en algo moral. Ahora Nietzsche lleva esa idea un paso más lejos. ¿Qué ocurre cuando la deuda ya no es con una persona común? ¿Qué ocurre cuando la deuda es con un ser perfecto, omnisciente y omnipotente? La respuesta es evidente. La deuda se vuelve infinita. Y si la deuda es infinita, también puede serlo la culpa. Nietzsche observó que muchas tradiciones religiosas enseñaban que el ser humano nace marcado por una falta fundamental, que existe algo defectuoso en su naturaleza, que necesita redención, que necesita salvación, que necesita ser corregido. Desde esta perspectiva, la persona nunca termina de estar completamente en paz consigo misma. Siempre existe algo que debe expiar, algo que debe corregir, algo que debe superar. Y aquí aparece una de las críticas más duras de Nietzsche. Él creía que esta visión podía convertir la vida en un juicio permanente contra uno mismo. En lugar de afirmar la existencia, muchas personas aprendían a sospechar de sus propios impulsos, del deseo, de la ambición, del placer, de la búsqueda de poder, de la individualidad, no porque necesariamente fueran dañinos, sino porque podían interpretarse como señales de una naturaleza imperfecta. Un ejemplo cotidiano sigue siendo visible incluso en personas que no practican ninguna religión. ¿Cuántas veces alguien siente culpa simplemente por disfrutar de un logro? ¿Cuántas veces una persona minimiza sus éxitos para no parecer orgullosa? ¿Cuántas veces se disculpa por destacar? Aunque ya no crea en doctrinas religiosas, muchas veces continúa utilizando esquemas morales heredados durante generaciones. Eso era precisamente lo que interesaba a Nietzsche. No atacar creyentes individuales, no burlarse de la fe, sino investigar cómo ciertas ideas moldearon profundamente la psicología occidental. Porque para él, la religión fue una de las herramientas más poderosas para consolidar la moral de los esclavos y extenderla a lo largo de siglos. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si Nietzsche escribió esto en el siglo XIX,
¿Qué pasa hoy? Vivimos en una época mucho más secular que la suya. Las iglesias tienen menos influencia que antes. Sin embargo, la culpa, el resentimiento y la necesidad de juzgar a otros siguen presentes. Tal vez la moral que Nietzsche criticaba nunca desapareció. Tal vez simplemente cambió de forma. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. La moral en el mundo moderno. Muchos lectores creen que la genealogía de la moral es un libro sobre el pasado. Nietzsche pensaba exactamente lo contrario. Creía que los valores sobreviven mucho después de que olvidamos su origen. Por eso, aunque el mundo moderno es muy diferente al de finales del siglo XIX, muchas de las dinámicas que él describió siguen apareciendo bajo nuevas formas. Las instituciones cambian, las tecnologías cambian, las palabras cambian, pero ciertos mecanismos psicológicos permanecen. Hoy vivimos en una época donde millones de personas pueden juzgar públicamente a otras con solo pulsar un botón. Las redes sociales han creado un escenario gigantesco, donde la aprobación y la condena se distribuyen constantemente. Y aunque muchas críticas son legítimas y necesarias, Nietzsche probablemente habría observado algo más. La facilidad con la que el juicio moral puede convertirse en una forma de poder. A veces no se busca corregir un error, se busca destruir al culpable. No se busca comprender, se busca condenar. No se busca mejorar una situación, se busca demostrar superioridad moral. Un ejemplo cotidiano es fácil de encontrar. Una persona comete un error, hace un comentario desafortunado o expresa una opinión impopular. En cuestión de horas aparecen miles de personas exigiendo castigo. Muchas ni siquiera conocen el contexto completo, pero sienten una satisfacción inmediata al participar en la condena colectiva. Nietzsche habría preguntado algo incómodo. ¿Estamos defendiendo un principio? ¿O estamos disfrutando de la sensación de señalar a alguien desde una posición moralmente superior? Porque una de sus sospechas centrales era que el resentimiento rara vez desaparece. Simplemente encuentra nuevas formas de expresarse. Lo mismo puede observarse en la política. Cada grupo suele presentarse como el lado correcto de la historia. Cada grupo cree poseer la verdad moral definitiva. Y cada grupo encuentra razones para considerar moralmente defectuosos a quienes piensan diferente. El resultado es una sociedad donde todos juzgan y pocos se examinan a sí mismos. Pero la crítica de Nietzsche no iba dirigida solamente a la política o a las redes sociales. También apuntaba al individuo, porque el verdadero campo de batalla sigue estando dentro de cada persona. ¿Cuántas de tus opiniones nacieron de una reflexión propia? ¿Cuántas provienen simplemente del deseo de pertenecer a un grupo? ¿Cuántas son convicciones reales? ¿Y cuántas son valores heredados que jamás has cuestionado? Esa pregunta nos conduce al corazón de todo este libro, porque después de analizar el origen de la moral, Nietzsche nos obliga a mirar hacia nosotros mismos, y ahí aparece una cuestión mucho más personal. ¿Realmente eres dueño de tus valores? De eso hablaremos en el próximo capítulo. ¿Eres dueño de tus valores? Después de analizar la moral de los señores, la moral de los esclavos, el resentimiento, la culpa y el papel de la religión, Nietzsche nos deja frente a una pregunta que ya no puede responder la historia. Una pregunta que solo puede responder cada individuo. ¿Los valores que guían tu vida son realmente tuyos? O dicho de otra manera, si nadie te hubiera enseñado lo que debes admirar, lo que debes temer, lo que debes desear y lo que debes condenar, ¿pensarías exactamente igual que hoy? La mayoría de nosotros creemos que nuestras opiniones son producto de decisiones conscientes, pero Nietzsche sospechaba que gran parte de nuestras convicciones tienen raíces mucho más profundas. Nacemos dentro de una cultura, aprendemos un idioma que no elegimos, heredamos costumbres que no creamos, absorbemos creencias antes de tener la capacidad de analizarlas críticamente. Y cuando llegamos a la adultez, muchas de esas ideas ya parecen parte de nuestra identidad. Por eso cuestionarlas resulta tan difícil. Sentimos que estamos cuestionándonos a nosotros mismos. Un ejemplo cotidiano lo demuestra.
Pregúntale a alguien por qué considera ciertas conductas correctas y otras incorrectas. Muchas veces responderá con frases como, porque siempre ha sido así, porque eso está mal, porque todo el mundo sabe que es incorrecto. Pero si sigues preguntando, a menudo descubrirás que nunca examinó realmente el origen de esas creencias. Simplemente las heredó. Nietzsche veía aquí uno de los mayores obstáculos para la libertad intelectual. No la falta de información, sino la falta de cuestionamiento. Porque una persona puede acumular conocimientos durante toda su vida y seguir obedeciendo valores que jamás eligió conscientemente. Aquí aparece una idea que conecta con muchos de los temas que hemos tratado en Vivencias. La verdadera libertad no consiste únicamente en hacer lo que quieres. También implica entender por qué quieres lo que quieres. Implica descubrir de dónde vienen tus deseos, tus miedos, tus ideales y tus juicios morales. No para rechazarlos automáticamente, sino para examinarlos, para decidir cuáles merecen permanecer y cuáles no. Y este es precisamente el punto donde Nietzsche se separa de muchos críticos de la moral. Su objetivo no era destruir todos los valores y dejar un vacío. Su objetivo era algo mucho más ambicioso: invitar al individuo a convertirse en creador de sus propios valores, a dejar de vivir únicamente con herencias morales recibidas de otros. Y esa idea nos conduce al último gran paso de este recorrido. La propuesta que Nietzsche ofrece después de desmontar los cimientos de la moral tradicional. Ir más allá del bien y del mal. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Más allá del bien y del mal. Después de todo lo que hemos visto, es fácil cometer un error. Pensar que Nietzsche quería eliminar toda moral y dejar al ser humano sin ningún tipo de orientación. Pero esa no era su propuesta. Nietzsche no dedicó años a investigar el origen de los valores, simplemente para destruirlos. Su objetivo era mucho más profundo. Quería que las personas dejaran de aceptar valores heredados de forma automática y comenzaran a examinarlos conscientemente. Por eso, cuando habla de ir más allá del bien y del mal, no está diciendo que todo esté permitido. No está defendiendo el caos. No está promoviendo la crueldad. Lo que está cuestionando es la idea de que exista un conjunto de valores universales que deban aceptarse sin análisis. Para Nietzsche, una vida auténtica exige algo más difícil. Exige convertirse en creador de valores. Significa asumir la responsabilidad de decidir qué merece ser afirmado y qué merece ser rechazado. Y esa tarea no es cómoda, porque resulta mucho más fácil obedecer reglas heredadas que construir criterios propios. Un ejemplo cotidiano puede ayudarnos a entenderlo. Piensa en alguien que pasa toda su vida siguiendo el camino esperado. Estudia lo que otros consideran correcto. Trabaja en lo que otros consideran respetable. Piensa lo que su grupo considera aceptable. Y vive según expectativas que jamás cuestionó. Desde afuera puede parecer una vida exitosa, pero Nietzsche preguntaría algo diferente. ¿Esa persona eligió realmente su camino? ¿O simplemente siguió una ruta diseñada por otros? La creación de valores comienza precisamente cuando aparece esa duda. Cuando dejamos de preguntar únicamente ¿qué esperan los demás de nosotros? Y empezamos a preguntarnos qué tipo de vida consideramos valiosa. No existe una respuesta única, y ahí está la dificultad. La libertad implica responsabilidad. No hay una autoridad definitiva que pueda resolver todas las decisiones por nosotros. Cada individuo debe enfrentarse a sus propias elecciones. Por eso Nietzsche admiraba a quienes tenían el coraje de pensar por sí mismos, a quienes podían soportar la incertidumbre sin refugiarse inmediatamente en dogmas, tradiciones o certezas prestadas, porque para él, la madurez intelectual comienza cuando dejamos de buscar amos que piensen por nosotros y empezamos a asumir el riesgo de construir nuestra propia visión del mundo. Ese es, en última instancia, el desafío que deja la genealogía de la moral. No aceptar las conclusiones de Nietzsche como una nueva religión filosófica, sino utilizar sus preguntas como herramientas para examinar nuestra propia vida. Porque quizá la cuestión más importante no sea si Nietzsche tenía razón.
La cuestión es si estamos dispuestos a cuestionar aquello que siempre hemos dado por cierto. Y con esa pregunta llegamos al final de este recorrido. Hemos llegado al final de este recorrido por una de las obras más provocadoras de Friedrich Nietzsche, y si algo queda claro después de analizar la genealogía de la moral, es que Nietzsche no estaba intentando decirnos qué debemos pensar. Estaba intentando enseñarnos a sospechar de las ideas que parecen demasiado evidentes, de las creencias que heredamos sin examinarlas, de los valores que aceptamos simplemente porque siempre estuvieron ahí. A lo largo de este video vimos cómo Nietzsche investigó el origen del bien y del mal. Exploramos la diferencia entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. Analizamos el resentimiento, la culpa, la mala conciencia y el papel que determinadas tradiciones religiosas jugaron en la formación de la moral occidental. Pero quizás la enseñanza más importante no está en ninguna de esas teorías. Está en la actitud que Nietzsche nos invita a adoptar frente a la vida. La actitud de quien se atreve a preguntar. La actitud de quien no acepta una idea solo porque millones de personas la repiten. La actitud de quien está dispuesto a examinar sus propias convicciones. Porque la pregunta fundamental de este libro sigue siendo profundamente actual. ¿Cuántos de tus valores son realmente tuyos? ¿Cuántos nacieron de una reflexión personal? ¿Y cuántos son simplemente una herencia cultural que jamás has cuestionado? No se trata de destruir toda moral. No se trata de rechazar automáticamente la tradición. No se trata de vivir sin principios. Se trata de algo mucho más difícil. Se trata de convertirte en una persona capaz de pensar por sí misma, capaz de examinar sus creencias, capaz de decidir conscientemente qué valores merecen permanecer en su vida. Nietzsche sabía que ese camino no era cómodo. Pensar por cuenta propia siempre implica riesgos, pero también es una de las formas más profundas de libertad. Porque quien nunca cuestiona sus valores puede pasar toda su vida obedeciendo reglas que jamás eligió. Y quizás esa sea la reflexión más inquietante de todas. Tal vez la mayor prisión no sea la que nos imponen desde afuera. Tal vez sea la que construimos dentro de nuestra propia mente. Si este contenido te hizo reflexionar, deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber si estás de acuerdo con Nietzsche o si crees que se equivocaba en sus conclusiones. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que disfrute cuestionar las ideas que la mayoría da por ciertas. Y recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales Vivencias. El enlace está disponible en cada una de ellas. Nos vemos en el próximo video, porque entender el mundo es importante, pero entender por qué pensamos como pensamos puede ser aún más importante. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.